Siendo las 9:05, buenos días con todos. Vamos a dar comienzo oficial al webinar del día de hoy, organizado por la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo RECID, la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y, por supuesto, EULAC Digital Accelerator. Hemos titulado a este evento Escala tu negocio, impulsa alianzas estratégicas con socios en Europa y el Caribe. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Desde RECID hemos entendido la importancia de fortalecer las capacidades para el sector privado en la cooperación, así que hemos desarrollado, por ejemplo, desde nuestra escuela, talleres y cursos, y hemos visto la importancia de participar en eventos como este, donde se presentará el programa EULAC Digital Accelerator y su quinta convocatoria de innovación abierta. Así también se presentará la Matching Platform, una plataforma donde las empresas pueden encontrar su socio ideal. Se hablará un poco de los servicios de aceleración del programa, como las pruebas de concepto, la estrategia de internacionalización, etcétera. Y finalmente se mencionarán los apoyos económicos disponibles y casos de éxito e impacto donde startups, pymes y corporaciones que participaron en las primeras 4 convocatorias consiguieron implantarse en otros mercados. Para poder apegarnos al tiempo y darle mayor fluidez al webinar, el tema de preguntas y respuestas se manejará de la siguiente manera. En Zoom, ustedes pueden ver el botón de preguntas y respuestas donde pueden escribir sus preguntas más sencillas, dejándonos al equipo para responder directamente por ese medio. En caso de que las preguntas sean más complejas o necesiten más desarrollo, se pueden guardarlas hasta el final, donde podrán responder de forma oral tanto Paco o Federico según la temática. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la primera parte de bienvenida, no sin antes agradecer la colaboración de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, que por motivos de agenda no podrán estar presentes durante este webinar, pero su apoyo ha sido incondicional durante este evento. La bienvenida va a estar a cargo de Andrés Gutiérrez León, cofundador de RACID. Así que cedo la palabra a Andrés, por favor. Muchas gracias, Doménica. Muy buenos días con todos y todas. Muy buenos días, Paco Prieto, consultor de estrategia e inteligencia de negocios de Octantis, a Federico Kramer, consultor de innovación abierta, y también agradecer a la Unión Europea, a la delegación de la Unión Europea aquí en Ecuador por también coorganizar este espacio. Soy Andrés Gutiérrez León, cofundador y director ejecutivo de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional para el Desarrollo RECID. Llevamos 8 años trabajando para promover redes que conecten oportunidades y alianzas en el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo y fomenten el financiamiento innovador. Es un gusto hoy abrir este espacio dedicado a explorar las oportunidades y alianzas estratégicas entre socios de América Latina, el Caribe y Europa. Gracias a los participantes, directivos, consultores y profesionales independientes que hoy nos acompañan en este espacio tan importante. Nos encontramos transitando en un entorno de cambios y transformaciones aceleradas, un contexto desafiante para nuestra región, pero también lleno de nuevas oportunidades para impulsar emprendimientos y empresas innovadoras. Hoy la tecnología nos permite potenciar estas iniciativas, pero siempre necesitamos formación, herramientas, buenas prácticas o experiencia de las grandes corporaciones para lograrlo. Estos espacios justamente nos permiten acceder a estos recursos y adoptar una nueva perspectiva entre nuestros negocios, para que escalen no solo a nivel nacional o regional, sino que puedan hacerlo con otras regiones como Europa y el Caribe, y que integren la transformación digital en todos sus procesos. Asimismo, para que nos permita diseñar soluciones en conjunto a los desafíos más urgentes que enfrentamos hoy en día desde América Latina y el Caribe y también desde Europa. A todo el equipo de EULAC Digital Accelerator, cuenten con RECID siempre, a todos los participantes que sea un espacio de aprendizaje y crecimiento. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.
Muchas gracias, Andrés, por esta intervención oportuna que nos ayuda a sentar las bases sobre las cuales se construyó este webinar, así como nuestro deseo de alcance y de impacto para todos los asistentes. Ahora me gustaría pasar a la presentación de EULAC Digital Accelerator. Para ello voy a ceder la palabra a Paco Prieto, parte de este programa, quien nos dará una introducción y una presentación más amplia del programa. Buenos días, Paco. Hola Doménica, buenos días a toda la audiencia desde Ecuador, buenos días Andrés, compañero Federico, y como bien decías Doménica, se excusa la participación de los representantes de la delegación europea por un problema de solapamiento de agenda, y si me permiten y me guían un poco, estoy compartiendo, quería ver si se está viendo ya la presentación, modo presentación, sí, me ayudan, sí está, ¿no? Sí. Sí, Perfecto, sí está. vale. Bueno, pues mi intención es darles unas pinceladas sobre EULAC Digital Accelerator, porque este es nuestro claim, ¿no? Construyendo puentes para acelerar la transformación digital entre Europa, América Latina y el Caribe. Aquí tenemos ya eh, tres componentes en este claim, ¿vale? Aquí estamos indicando las regiones en las que trabajamos. Trabajamos en proyectos que aceleran transformación digital y los puentes significa que los partnerships que tenemos que desarrollar, que vamos a acelerar, tienen que implicar a corporates y startups de al menos dos de estas tres regiones, ¿vale? Este es un proyecto financiado por por la Unión Europea dentro de un paraguas de acciones que es Global Gateway. Y el foco principal en el que nos centramos es, podríamos decir, si pues, no se trata tampoco de inundarnos con muchos palabras, ¿vale? Pero posiblemente también ustedes habrán escuchado los términos de innovación abierta, ¿vale? En los términos de innovación abierta, esto significa que las grandes corporaciones, a través del corporate venturing, se acercan a empresas emergentes, a startups, para adoptar otras tecnologías, para adoptar innovación, para adoptar otros modelos de negocio. Suena realmente bonito, suena realmente interesante, pero no es sencillo. Y de hecho, algunos estudios nos manifiestan que casi el 70% no consiguen los resultados esperados. Por lo tanto, nuestro objetivo es trabajar con ustedes para que estén en ese 30% de éxito, de acelerar y apoyar esas alianzas entre corporación y startup. Este es nuestro foco, ver de qué forma se pueden acelerar procesos de negocio en el ámbito de transformación digital que impliquen corporates y startups, y por eso desde la Unión Europea se considera necesario este acompañamiento. Por lo tanto, si tuviésemos que definirnos, es, es sencillo en principio, ¿vale? Somos una aceleradora internacional, ¿vale? Cuyo objetivo es generar alianzas formadas por corporaciones y startups para lanzar soluciones digitales listas para el mercado. No nos movemos en TRLs muy bajos, no nos movemos en innovación básica, sino que estamos buscando ver esas alianzas para que impacten lo antes posible en en el mercado. Bien. Otro input que es importante que se queden es, trabajamos con entidades de Europa, de América Latina y el Caribe, esto es importante, ¿vale? Estas alianzas, lo he dicho anteriormente, lo digo por segunda vez y es tanto mi compañero Fede como yo lo repetiremos varias veces, es imprescindible que esa alianza implique o bien a una corporate o bien a una startup de Europa con Latinoamérica o viceversa, o también con el Caribe, ¿vale? Y otro input importante es que el programa está financiado 100% por la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, se trata también de aprovechar esta oportunidad, ¿vale? Porque EULAC Digital Accelerator es una aceleradora que comenzó en el 2023 y terminará en diciembre del 2027. Así que estamos quizás hemos pasado ya un poquito más del Ecuador y todavía hay oportunidades, pero son ventanas que es recomendable aprovechar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes están detrás de EULAC Digital Accelerator? Es un consorcio compuesto por entidades tanto de Europa, de América Latina y del Caribe. Si comenzamos por Europa, nos encontramos con
con la red europea de Business Angels, la red europea de redes de negocio, EBN, Expertise France por parte de Francia. También está la Escuela de Negocios IS y el Centro Tecnológico Tecnalia y nosotros, Fede y yo, que pertenecemos a Optantis del grupo Tecnalia, ¿vale? Consultora especializada en procesos de innovación abierta. Por, por Caribe tenemos la Agencia de Desarrollo Caribbean Export y por Latinoamérica tenemos también al BID Lab y a Guaira. Creo que no me he olvidado de nadie y con esta red, con diferentes capacidades, con diferentes expertise, vamos dando respuestas a la definición, al acompañamiento de los diferentes partnerships, a la prestación de los servicios de los mismos, ¿vale? Y entonces somos los integrantes que impulsan EULAC Digital Accelerator. Si hablamos de que somos una aceleradora, prestamos servicios de aceleración. Fede a lo mejor va a entrar más en detalle, pero una vez que se genera ese partnership entre corporate y startup, se define una hoja de ruta para responder a ese proyecto, para responder a esa propuesta conjunta de ambas organizaciones. Acompañamos siempre, no acompañamos a una startup ni acompañamos a una corporate, acompañamos a la alianza, al trabajo conjunto, porque la startup está respondiendo a un reto de esa corporate, ¿vale? Si pudiésemos, para entenderlo rápido, la tipología de servicios que prestamos se agrupan en tres grandes bloques: pruebas de concepto, modelos de negocios que hay que adaptar y también una tercera parte relacionada con inversión y escalado, ¿no? Y en total, en estos tres bloques tenemos 13 servicios totalmente personalizados a esa alianza. Yo les sugiero, y si no, también nuestros compañeros de comunicación lo estarán haciendo, que visiten la página web, que visiten la sección de la Open Call, porque ahí tienen unas guidelines donde se les explica el proceso y donde se explica también el alcance de cada de cada uno de los servicios que prestamos en EULAC Digital Accelerator. No solamente prestamos esos servicios anteriormente mencionados, que tienen un valor de mercado de hasta 30.000 euros. En el caso de que el partnership incluya una startup o una corporate de El Caribe, ascendería hasta 40.000 euros, ¿vale? Son servicios prestados por las entidades integrantes del consorcio, pero además es posible acceder a unos grants económicos para las startups, tanto para acompañarles en el desarrollo de la prueba de concepto, hasta 7.000 euros, porque esa startup tendrá que dedicar horas de investigación, de aplicación, de desarrollo a la demanda, al planteamiento, al objetivo de esa corporate, pero también somos conscientes de que en algunas ocasiones es importante desplazarse o es importante el enviar equipamiento técnico para hacer pruebas, metrología, acompañar a esa prueba de concepto. Y entonces existen estos grants que acompañan y que ayudan a facilitar el proceso de aceleración como mencionamos antes, ¿no? Que es el objetivo que perseguimos, ¿vale? Aquí en esta gráfica queremos un poco. Así si la ven desnuda, entonces dices, ¿por dónde empiezo, no? Pero si la diseccionamos así un poquito rápido, quizás tiene una fuerza visual importante, ¿no? Es casi como dos vías, ¿no? De un metro, ¿vale? Donde hay una vía más dirigida hacia las corporates y hay otra más dirigida hacia las startups, la de abajo, ¿no? Que luego van a una línea común, que es esa alianza, ¿vale? Esto significa que en nuestro trabajo dentro de la aceleradora, pues focalizamos y trabajamos en las dos direcciones. Trabajamos junto con las corporaciones, acompañándolas en la identificación de sus retos de digitalización y acompañándoles también en la identificación de quién es esa persona clave que nos puede ayudar a traccionar dentro de la corporación esos retos, ¿vale? A realizar esos procesos de scouting y de búsqueda de startups innovadoras que respondan a, a las necesidades del reto planteado por la corporate y digamos un poco pues a presentarles, ¿no? A acompañarles en esa valoración, ¿no? Mientras que por el otro lado también trabajamos junto con las startups que se acercan a nosotros pues para
acompañarles en esa identificación de capacidades, porque no nos sirve alguien que sepa hacer de todo. Buscamos retos muy concretos, capacidades, tecnologías, experiencias en mercado muy concretas, muy específicas. Por lo tanto, ¿con qué corporación merece la pena que nos reunamos? No perdamos el tiempo, no generemos falsas expectativas. ¿Con cuál hay una potencialidad de desarrollar un partnership, ¿no? Y ese acercamiento donde se genera esta justaposición de estas dos líneas, es ahí cuando entramos ya en la antesala, ¿no? Para decir, venga, pues ustedes, Startup A y Corporate A, tienen la potencialidad de presentar un partnership a EULAC Digital Accelerator. Y lo presentan a una convocatoria. Abrimos procesos. Estamos en este momento en la quinta convocatoria. Cada convocatoria suele tener una temática principal, pero no exclusiva. Ahora mismo está más centrada en temas de movilidad sostenible, pero si aplica a otra temática, a otro ámbito tecnológico, también lo atendemos porque digamos que vamos asumiendo las anteriores. Y pasan a un comité donde se evalúa, donde si es necesario se solicita más información. Si se aprueban, comenzamos a desarrollar una hoja de ruta para acelerar unos servicios y que, digamos, ese partnership entre ambas partes se consolide, ¿no? Se gane esa confianza y, ¿por qué no? Y además ha ocurrido en algunas ocasiones, pues después de nuestra intervención desarrollan otras oportunidades de negocio. Es una oportunidad la que genera EULAC Digital Accelerator de poner en contacto dos realidades corporate más startup en territorios tan lejanos que a veces esta dificultad a veces geográfica, pues es la que intentamos acortar construyendo estos puentes con los que les puse en la primera slide, ¿no? Contamos con una herramienta que es la Matching Platform, que seguramente estarán con los compañeros poniendo en el chat, a la cual le sugerimos que al menos por explorar se inscriban rápidamente, ¿vale? Es sencillo de registrarse, te puedes registrar si bien eres una compañía, si bien es una startup, también seguro que entre la audiencia tenemos aceleradoras, otro tipo de aceleradoras o agentes intermedios. Es interesante estar. Más o menos en este momento tendríamos una media de próximo a los 50 retos vivos, ¿vale? Y llevamos casi algo más de 400 retos desde que hemos comenzado. Por lo tanto, hemos ido levantando diferentes oportunidades donde las startups pueden ir explorando, pueden ir también contactando con nosotros, como decíamos antes, para ver a qué retos tiene más sentido presentarnos para ver cuáles son nuestras capacidades. Entre los diferentes agentes que tenemos dentro de la aceleradora, casi estamos cercanos, próximos a los 3.000 registros, ¿no? Pero también quise sacar un poco la foto de Ecuador, ¿no? A ver, Ecuador es un país al que le tengo un gran aprecio, he trabajado mucho tiempo, conozco bastante del entramado del ecosistema, personas bellísimas, muy capacitadas y con muchísimo potencial. Y fíjense que creo que podríamos hacer más, ¿vale? Tan solo tenemos 7 corporates, 44 startups. El tejido ecuatoriano es muy fuerte, es muy robusto, es muy consolidado, es un país grande. Y también, esta es la tercera vez que realizamos un webinar con Foco País, ¿vale? Con Foco Ecuador. Y aquí un poco también a animarles, ahora que ya tenemos un terreno más desarrollado, más consolidado en nuestro saber hacer desde EULAC Digital Accelerator, pues animarles a explorar y luego Federico entrará con más detalle y creo sinceramente que hay una potencialidad enorme para ambas partes, ¿vale? Para compañías ecuatorianas o para startups ecuatorianas. Y un primer paso puede ser formar parte de esta matching platform para saber qué está ocurriendo, ¿no? Están ocurriendo cosas, han ocurrido cosas, ¿vale? De hecho, hemos recibido 3 aplicaciones que implican a Ecuador, con Alemania, con España y con Portugal. Y de estas tres, dos han ido hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, o sea, se están haciendo cosas, pero
cuando articulamos estos webinars, queremos un poco incentivar, impulsar y ponernos a su disposición para decir, ostras, podemos hacer más, ¿no? No es una actividad sencilla, insistimos mucho en el que no es no es fácil, pero es posible, ¿vale? Y fruto de esta realidad es que, bueno, pues aquí mismo tenemos una de las dos experiencias, ¿no? Bastante interesante relacionada con el sector de los seguros, ¿vale? Donde, pues, a través de una tecnología, pues, se ayuda a trabajar en la identificación del accidente, de las pruebas, con tecnologías clouds, con un socio alemán, con un socio ecuatoriano. Bien, entonces aquí es donde estos acercamientos, ¿no? de tecnología acompañados al modelo de negocio, acompañado a la escalabilidad, es donde se genera esa propuesta de valor de Black Digital Accelerator. Bien, y entonces, permítame si les digo que estamos en un momento interesante, ¿no? Como decíamos, tenemos una convocatoria abierta. Tenemos una convocatoria abierta que finaliza el 12 de junio y que son momentos un poquito quizás para apresurarnos en explorar, apresurarnos en identificar oportunidades, apresurarnos también en que ustedes contacten con nosotros y ponernos a su disposición para aclarar dudas, ¿no? Si tuviésemos que hacer también un resumen, ¿no? Una síntesis es como un triple check, ¿no? Es decir, ¿usted ya tiene algún tipo de alianza formada con una corporación o con una startup, insisto, ¿no? En esta dimensión territorial, ¿no? De regiones en este caso, de Latinoamérica con Europa o de Latinoamérica con el Caribe. Si no, hay que dar quizás un par de pasos hacia atrás, ir a la Matching Platform o buscarla o ver en qué conversaciones están. Pero si ya están teniendo conversaciones de negocio, ya tiene un check, podríamos decir, ¿no? Es importante que si ese check, como hemos dicho, aplica a dos regiones distintas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, ya tenemos ya un segundo paso andado y, por supuesto, imprescindible que aborde un reto de transformación digital. Si es de otro ámbito, si es de otra naturaleza, EULAC Digital Accelerator no es para ustedes. Siempre tenemos que tener presente esa orientación de transformación digital pues, al final vienen los dos lados, ¿no? Viene en el problema que te plantean y en la solución que propones, ¿no? Estamos con más de 65 partnerships desarrollados, ¿vale? O desarrollándose. Y bueno, esto significa ya que tenemos ya una experiencia, un camino, una heterogeneidad de casuísticas y de países que nos permite pues más fácil orientarles a ustedes o discriminar sobre si es viable o no viable, ¿no? Hablamos de que tenemos retos en la Matching Platform y que también la otra vía, ¿no? Es decir, si ustedes también, aunque no tengan esa respuesta hacia un reto, pero tienen esa conversación abierta ya, esos leads abiertos con operaciones en otros países y responde a ese triple check que hicimos antes, quizás Euler Digital Accelerator les puede ayudar a acelerar esa oportunidad de negocio de naturaleza digital, ¿vale? Me voy a detener aquí unos segundos con la vocación de que hagan una fotografía, de que capturen este QR y que a través del mismo, si están interesados o interesadas, generen una convocatoria con uno de los consultores del proyecto y puedan atender dudas, ¿vale? Si me permiten también, antes de agendar una reunión, léanse, por favor, eulacdigitalaccelerator.com, la información de la Open Call, y una vez que tengan ya dudas concretas, específicas, ya como digo, ya son 5 convocatorias, hemos ido depurando información sobre la que nos preguntan, creemos que cada vez somos más directos, más pragmáticos, pero siempre pueden quedar pequeños detalles. Este QR le va a llevar, como le digo, al calendario de los consultores del equipo y a través del cual podrán atender y mirar y ver su caso particular. Bien, por mi parte, si les parece, me gustaría dar paso a Federico, quien va a entrar más en detalle sobre operativas concretas, sobre cómo aplicar,
sobre cómo desarrollamos los servicios de aceleración y quedamos también a su disposición pues, para alguna pregunta que pueda surgir al final. Muchas gracias, Doménica. Gracias, Paco. Entonces, Federico, te cedo la palabra para continuar. Bueno, gracias Doménica. Voy a compartir pantalla. Si me dan un minutito y me confirman que puedan ver bien la misma. Bueno, Sí, bien. está perfecto. Sí. Perfecto. Gracias Doménica. Bueno, primero, muchas gracias a todos por participar. La idea es abordar algunas cuestiones más prácticas de cómo formar parte de la aceleradora. En muchos casos me escucharán repetir algunos conceptos que dijo mi compañero Paco, pero es importante desde el punto de vista práctico para que luego tengan la menor cantidad de dudas posibles a la hora de aplicar a las Open Call, a la hora de participar de un reto, etcétera. Entonces, como dijo Paco, tenemos varias formas de participar en la aceleradora de acuerdo al estadio que estén, si ya están en conversaciones abiertas, si ven algún reto en la Matching Platform. Y para eso, lo primero que me voy a centrar es cómo aplicar a retos de la Matching Platform, cómo interactuar con esta plataforma. Entonces, como decía Paco, nosotros en nuestra página web tenemos una sección específica de Matching Platform, que no deja de ser una plataforma de matchmaking, de conexión entre diferentes organizaciones, tanto startups, corporaciones, como entidades intermedias. Entonces, se van a tener que loguear, es la única parte de la web de Black Digital Accelerator que van a tener que loguearse y completar de la forma más detallada posible sus datos. ¿Por qué digo más detallada? Porque allí, cuando puedan aplicar a determinados retos o participen de algún interés en uno de estos retos, las empresas van a mirar la información, entonces es importante que completen páginas web, toda la información detallada, qué tipo de tecnologías tienen, la persona de contacto para que luego por otra vía, por ejemplo en LinkedIn, los busquen y los encuentren fácilmente. Entonces, esta Matching Platform se encuentra dentro de la web de lo que es EULAC Digital Accelerator. Y una vez que se loguean, digamos que es una sección como aparte de la web, que no es pública, digamos, pero una vez logueados ya pueden acceder a esta información, van a ver una imagen como esta, donde se va a ver una home, donde está el perfil de ustedes, lo pueden actualizar, todas las compañías que forman parte de esta plataforma, que como decía Paco, nos acercamos a las 3.000 tipos de entidades, los challenge, digamos, que están activos, van a ver que de manera recurrente, lo pusimos a propósito, Paco mostraba en su presentación 50, yo acá puse 42, van cambiando porque se van, por un lado, encontrando esos partnerships y por el otro lado van surgiendo nuevas oportunidades de retos. Esas grandes compañías que trabajan con nosotros, esas corporates, son, digamos, contactos que tiene el consorcio y que van atrayendo de manera recurrente. Prácticamente semanal, nosotros tenemos casos nuevos, ¿no? Y por otro lado también están los participantes. Van a ver también una sección de meetings, porque les voy a explicar cómo se puede coordinar también reuniones dentro de la plataforma y conversaciones abiertas que también puedan tener con las entidades que entran en contacto. Entonces, una vez que entran en la sección de challenge, como está señalado aquí y marcado, van a ver todo el listado de challenge que tenemos activos, ¿tá? Los desafíos tienen una estructura muy similar, ¿bien? No son extremadamente detallados, sino que tienen un título principal, una descripción de la compañía y sobre todo qué es el tipo de solución que están buscando. Y a la hora de buscar, tienen unos filtros del lado izquierdo donde pueden justamente ir encontrando de acuerdo a sus necesidades. Obviamente, siendo empresas, startups o pymes innovadoras de Ecuador, el objetivo principal va a ser encontrar retos de Latinoamérica, perdón, de Europa y también de la región del Caribe que la tenemos también especificada. Luego también tenemos una sección de áreas específicas, por ejemplo, tipos de sector, construcción, agricultura, energía y otros sectores, que no implica que el reto de repente tenga digamos, una conjunción de varios sectores. Eso también sucede. Y también tipos de tecnologías. Bien, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y otros tipos de tecnologías. Muchas veces en algunos retos tenemos, por supuesto, tecnologías combinadas. O sea, que se van a pedir cosas por parte de las corporates que impliquen varias tecnologías. Y acá ya me centro específicamente en un reto particular. Es decir, una vez que cliqué un reto que puede ser de interés para mí, van a tener básicamente tres características o tres cosas que pueden hacer con ese reto. Por un lado, enviar un mensaje a ese reto, a esa empresa,
cada empresa que sube un reto tiene un Key Account Manager, un CAM del consorcio, un consultor del consorcio que de alguna manera también está en contacto con la corporate y es quien va a filtrar un poco también la información y es el que va a interactuar con el solicitante, o sea, con el que quiere de alguna manera entrar en contacto con esa empresa. Tenemos una sección de proponer match, porque si entendemos que como startup tenemos la solución a esa necesidad de, por ejemplo, Sanitas, que ahí lo pongo, que es una empresa española, hay una opción que es proponer un match, que ahora lo vamos a ver en la siguiente slide, qué es lo que tenemos que completar para proponer un match. Y también, si no me queda del todo claro el reto, si entiendo que necesito más información o no me queda del todo claro cómo se podría abordar eso, qué ofrece la empresa, etcétera, tenemos un botón de Request Meeting, ¿bien? Que ahí el Key Account Manager es quien va a fijar un poco la agenda y se va a comunicar con ustedes para poder justamente darles una respuesta y proponer una reunión. Si entiendo que como startup puedo ser solucionador de ese reto, de esa corporación, la idea es, obviamente en una primera descripción no se va a poder definir si soy óptimo para ese reto, pero sí el que haga un manager puede definir un primer filtro. Entonces, allí es que les pedimos que hagan una descripción de cómo podrían abordar ese reto, siendo lo más específico posible, pero no haciendo una descripción súper larga. Ahí tenemos un número de palabras finita, como ven allí. Y bueno, y un título para definir cómo podrían hacerlo. Eso es una manera, como decía Paco, de participar de la aceleradora. Una vez que el Key Account Manager recibe esa información y entiende que la solución es interesante para esa corporación, le va a trasladar a la corporación la información de la startup para poder hacer ese famoso matching y esa reunión entre la corporación y la startup. Eso es una manera, un camino de pertenecer a la aceleradora. Una vez que ese matching funciona, allí es que se define qué se quiere hacer y ahí es cuando entran los servicios de aceleración y los grants que mencionaba Paco en caso de tener dedicación para hacer una prueba de concepto. Pero también puede pasar, como mencionaba Paco, que como startup o pyme innovadora ya operen en el mercado europeo o tengan alguna conversación abierta, un lead, digamos, y ya tienen una idea de lo que quieren hacer con una empresa y quieren presentar un caso para hacer una prueba de concepto con esa empresa europea o del Caribe y además quieren pertenecer a Aceleradora, porque la idea no es solamente hacer una POC, sino que escalar luego con la aceleradora y con los servicios que nosotros ofrecemos. Y ahí es cuando entra la Open Call, esta convocatoria abierta, que les voy a explicar un poco cómo funciona, o sea, qué tienen que hacer, cómo pueden aplicar. Entonces, como decía Paco, estamos en la quinta, en el segundo semestre tendremos la sexta, y no excluye la parte o sea, no excluye el tema de que la vertical sea movilidad, cualquier otro sector. Entonces, ¿cómo aplicamos a la Open Call? Y es un montón de información la que les estoy dando, así que nuevamente tienen el QR que ya les explicó Paco y obviamente todos los contactos a través de la web con nosotros y también les voy a dejar mi contacto al final. En una sección específica de la web tenemos una sección que se llama Open Call, ¿bien? Convocatoria abierta. Es importante leer las pautas de cuáles son los requisitos para aplicar. A grandes rasgos, hay que ser una startup o pyme innovadora y por el otro lado tiene que haber una corporación. Y lo que mencionaba Paco del tema geográfico, no pueden aplicar empresas del mismo continente jurídicamente, ¿bien? O sea, tienen que ser de por lo menos dos continentes. Y para definir una corporate tenemos un criterio no muy estricto de cómo definir una corporate, que son 50 empleados o 10 millones de euros de facturación. Bien, a grandes rasgos, se excluye alguno de estos ámbitos cuando es de la región del Caribe. Entonces, ahí hay un formulario de solicitud que se llena un formulario de solicitud por partnership, esto es importante, donde tienen que aclarar un poco cuál es la idea. Si una startup de Ecuador y van a hacer, por ejemplo, una integración o quieren hacer una integración con una empresa de España, voy a poner un ejemplo, bueno, les va a pedir información de quién es la startup, quién es la corporate, qué quieren hacer, cuáles son los objetivos de eso, cómo la aceleradora también los puede ayudar, etcétera. Ese es un formulario que nosotros le llamamos más genérico para entender un poco el caso. Si cumple con los requisitos de elegibilidad, que es lo que ya mencioné anteriormente, tema geográfico y tema de startup y corporación principalmente, y obviamente tiene que ver con temas de digitalización, como ha mencionado Paco, pasamos a enviarles desde nuestro equipo de soporte un segundo formulario, donde allí ya les pedimos algunas cosas más específicas, como, bueno, cuál es el plan de trabajo, qué quieren hacer con esa empresa, y algunas preguntas para entender todavía más el partnership. Y ahí es cuando entra, luego de completar ese segundo formulario, nuestro comité de evaluación, que se reúne
cada 2 semanas aproximadamente, evalúa el caso y si cumple con las condiciones, se selecciona, se avisa al partnership. En caso de que por H o por B no cumple con las condiciones o se entiende que no cumple con los requisitos, se descarta y también se avisa. Y allí es que nosotros confirmamos oficialmente que son parte de la aceleradora y es cuando tienen que firmar el acuerdo de colaboración entre la startup, la corporación y nosotros como EULAC Digital Accelerator con los diferentes proveedores de servicio. Bien, y ahí es cuando comienza la aceleración oficial, digamos, con los servicios oficiales disponibles, ¿no? Entonces, ya sea por el camino de la plataforma o por el camino que le mencionaba recién de la Open Call, con una conversación ya abierta, es que comenzamos nuestro proceso de aceleración. Y allí les quería contar que sirve muchas veces para entender qué tipo de casos tenemos en la plataforma, dos casos de éxito, pero ya metiéndome un poquito más también en los servicios que se hicieron con estos partnerships. Uno de ellos es el caso de Ormazábal con Raven. Ormazábal es una empresa española, líder en equipos eléctricos, con presencia en muchísimos mercados. Y Raven es una startup chilena con un equipo de inteligencia artificial, sobre todo para el sector pesado, diríamos así, y entornos complejos, muy capaz. A través de nuestro equipo de scouting de retos y demás, trabajamos con Ormazábal, con sus equipos de innovación y ellos definieron que necesitaban una solución de inteligencia artificial para la generación de planos eléctricos. A la hora de cuando mandaban las cotizaciones a sus clientes, necesitaban mejorar la herramienta que tenían actualmente, que perdían eficacia y tenían mucho tiempo y recursos a esta tarea. Entonces querían mejorar la eficiencia y la escalabilidad. Nosotros tenemos la plataforma, pero también tenemos un equipo de scouting, que si de no encontrar un solucionador natural en la plataforma, también vamos nosotros a buscar, digamos, startups interesantes en la región de América Latina. Es importante también mencionarles esto porque si son una startup también con determinadas capacidades, tenerlos mapeados también es importante para nosotros. Entonces allí es donde Raven se contactó, pudimos hacer un scouting. Definimos que Raven podía ser una buena solución, se la presentamos a Ormazábal y efectivamente pudieron cerrar un caso, ¿no? Un matching que naturalmente de otra manera no se hubiese podido generar. Una vez que matchearon, el objetivo fue cuáles son los servicios que nosotros brindamos a este partnership. Primero, el diseño y la evaluación de lo que se iba a hacer desde nuestros equipos técnicos, definir la hoja de ruta, y después una validación de que la técnica, de que la solución de inteligencia artificial efectivamente luego se podía integrar en la organización y podía escalar. ¿Cuáles fueron los resultados de la aceleración? Bueno, la implementación de esa prueba de concepto, de ese piloto. Luego, definir cómo eso iba a escalar en la organización, o sea, cómo escaló en la organización, y de hecho escaló. Identificar cuáles son los equipos que iban a participar técnicos tanto de Raven como Ormazábal para que esto tuviera éxito. Recordamos que en las grandes corporaciones esto a veces es complicado. Ahí voy a nombrar el número de Paco de ese 30% de éxito que mencionaba anteriormente. Y luego se definieron cuáles son las estimaciones del presupuesto, plazos y recursos necesarios. Las organizaciones en muchos de estos retos tienen un presupuesto aparte del que nosotros damos para el piloto, ¿no? Eso también es importante. A veces tienen presupuestos apartes para esto y a veces no. Eso depende de la organización. Y otro caso de éxito que les queríamos comentar es otra startup latinoamericana, en este caso compatriotas míos de Uruguay, y también una empresa española, Nucaps, y en este caso Nanogrow de Uruguay, que si bien son startups que quizás no suene tanto a la parte digital, Nanogrow es una empresa que desarrolla nanobodies para diferentes patologías, o sea, es una biotecnológica, y Nucaps es una empresa española de encapsulados y que brinda otro tipo de soluciones. Ellos ya tenían como un partnership establecido de antemano, o sea, tenían una relación previa, un lead, y requirieron los servicios de la aceleradora para poder escalar esa solución y además poder, a raíz del partnership que generaron, poder buscar financiación para ese desarrollo que estaban haciendo. Y además Nucaps necesitaba de una tecnología de inteligencia artificial con la que ya contaba Nanogrow y ahí es donde la parte digital fue muy importante para nosotros. Los servicios de aceleración en concreto que se brindaron a este partnership fue
un plan de crecimiento internacional de NanoGrow, que no operaba o operaba de forma soft en el mercado europeo, porque recién estaba en conversaciones, un mapeo de otros stakeholders que fueran importantes, otros interesados de la tecnología de NanoGrow en Europa, y después una preparación para inversión que NanoGrow se encontraba en una ronda de inversión. Los resultados, le desarrollamos una lista de inversores a NanoGrow, los sentamos con diferentes inversores europeos a NanoGrow, se estableció un marco estructurado del negocio, porque bueno, esto era un tema de investigación, inteligencia artificial y biotecnología, pero esto había que darle un marco de negocio, entonces también allí es donde entramos nosotros, y también que fuera generar esta vinculación entre el lado de negocios y la parte de inversión para que sea atractivo para justamente esos inversores de la ronda. Entonces, como verán, estos dos casos son muy distintos, con servicios muy diferentes. Tenemos 13 servicios, como decía Paco, en diferentes aristas y es importante que vean que no son todos los casos iguales. Sí, el componente digital es clave y de hecho excluyente, y también en la parte geográfica, pero la idea de estos dos casos era que pudieran ver diferentes tipos de sectores y de empresas. Por mi parte, también ahí tienen un QR para poder establecer contacto conmigo y también tienen los contactos en la web, también lo mostraba Paco. Y cualquier duda que puedan tener, si no saben si efectivamente pueden formar parte de la aceleradora, si tienen una conversación abierta pero no saben si eso corresponde a un partnership o no, ahí tienen mi correo y tienen los contactos de ULAC. Espero, bueno, haber sido lo más claro posible, lo más práctico posible. Y si no, obviamente que a veces quedan dudas, como verán es un proyecto bastante grande, hay muchos participantes, muchos nombres, así que para eso tenemos un equipo de soporte bastante grande y encantados de poder asistirlos. Así que gracias Recid y gracias Paco también por dejarme la cancha bien, eh, bien limpia para poder haber explicado todos los casos. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Federico. Creo que ahora tenemos el panorama mucho más claro y con esta intervención, con todas las reglas del juego puestas, y como vamos bien de tiempo, no sé si les parece, podemos ya empezar a pasar a un par de preguntas que son interesantes, que las podemos hacer aquí abiertas. Por ejemplo, tenemos alguien, bueno, la pregunta es anónima, pero nos preguntan que en qué etapa debe estar la startup para poder aplicar, porque dice ya que nosotros estamos en fase de construcción del MVP para lanzarlo este año en Brasil. No sé si Paco, Federico. Sí, yo estaba contestando en paralelo casi a esta otra persona. Nos movemos con TRLs más altos, ¿vale? Quizás un MVP próximo de construcción es algo emergente todavía. Nos movemos, a ver, tenemos casuísticas bastante diversas en estos más de 65 casos, pero te diría que estamos en unos TRLs de 7 o 7 hacia arriba, ¿no, Fede? Y, y además que también haya una experiencia también de mercado, ¿vale? Que esta no sea la primera experiencia, que se busca acelerar una oportunidad de negocio en el ámbito de la transformación digital. Por lo tanto, EULAC les puede ayudar, a que les pueda acompañar en esas adaptaciones a un sector, en esas adaptaciones a otro país, esas adaptaciones porque hay otra normativa y eso te va a exigir unos TRLs más elevados. Ok, perfecto. Luego hay otra pregunta que cabe mencionar. Alguien habla de parte de una fundación que trabaja en la reinserción social y pregunta si eso cuenta como movilidad y si es que este proyecto puede llegar a recibir fondos, que tiene apoyo de otras organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué le recomienda? Allí, bueno, una cosa importante es que este es un proyecto de cooperación del sector privado, es decir, nosotros Ok. financiamos lo que son entidades 100% privadas, o sea, empresas, no en este caso fundaciones, y son partnership entre privados, entre empresas. Ok, Sí, perfecto. lo único, si me permites, vamos a hacer una cuña. Abrimos y cerramos el paréntesis. Francisco Merino es la persona. Existe otra aceleradora promovida también por la Unión Europea que se llama EULAC Social Accelerators. Quizás su problemática o su foco pueda tener cabida ahí. No me pida más explicaciones porque no tenemos nada que ver con ella, pero como está un poco la tenemos en el paraguas, es un poco, le hacemos ese guiño a usted para que usted indague más. No sé ahora si tiene convocatoria, si no la tiene, pero
De todas, todas, nosotros trabajamos con el sector privado, como menciona Federico, y quizás esta otra aceleradora con un foco más en innovación social pueda tener respuesta a este señor, a Francisco Merino. Muchísimas gracias, Paco. Creo que es muy oportuno decirlo. Hay otra pregunta de Javier Arellano desde Colombia. Nos dice que de los diferentes temas en que podremos recibir mentoría, les interesa el de evaluación del potencial de inversión y escalabilidad. Si les pueden indicar cómo han estado estos resultados con otras startups, que también les ha ido a otras startups de Latinoamérica consiguiendo ese levantamiento de inversión con el acompañamiento de ustedes como mentores. Bien, Doménica, gracias por la pregunta. A ver, eso es importante volver a reafirmarlo, que nosotros la aceleración la hacemos con el partnership, ¿no? Es decir, la startup con la corporación. Es verdad que hay algunos servicios que están más enfocados en el conjunto de lo que están desarrollando y hay algunos servicios que están más enfocados en la startup. Generalmente la parte de inversión está enfocadísima en la startup porque la corporate ya es una corporate totalmente establecida en el mercado. Y bueno, ahí contaba el caso de NanoGrow, que es un caso bastante concreto, donde siempre depende luego de la startup y de esos inversores y del producto que se tenga, el servicio, pero sí nosotros tenemos uno de los servicios es sentarlo con los inversores, o sea, ayudarlo a preparar el pitch, adaptarlo a las necesidades de esa startup y de la tesis de inversión de los diferentes inversores que nosotros tenemos. Ahí específicamente trabajamos con EVAN, que es la red de inversores ángeles europeo más grande, y nosotros tenemos un servicio que trabajamos con ellos. No podemos entrar en temas muy confidenciales porque ya ahí nosotros salimos de la aceleradora, pero sí les adelanto que han habido casos donde se están hablando luego del servicio de aceleración los inversores con las startups y se están generando resultados. Ahí ya no podemos entrar porque ya entramos en temas de confidencialidad, pero sí funciona muy bien el servicio de inversión. También lo tenemos adaptado a Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos un servicio de inversión en Latinoamérica, pero bueno, la parte de Van es que tiene una gran experiencia en esto, de hecho se dedica a esto con su red de inversores en toda Europa, ha tenido muy buenos resultados. Y obviamente si hay más dudas, contacto con nosotros sin ningún problema para poder echarle un cable al que consultaba. Gracias, Federico. Bueno, yo creo que esas han sido las preguntas que se han dejado para responderlas abiertamente. Han habido otras preguntas que se han ido respondiendo, como se dijo, por escrito. El contacto ya se dejó un QR también. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando este webinar si están de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Solamente creo que hace un minuto había un comentario, una consulta. Ujú. El webinar lo estamos grabando. Podrán consultarlo en YouTube. Había una persona que lo estaba preguntando, me parece. Y también les haremos llegar estas presentaciones, ¿vale? Hubo también algunas preguntas relacionadas con la atención o el acompañamiento. En este momento, como hicimos ya varias invitaciones, hay 5 personas de la audiencia que han cerrado cita ya con consultores nuestros para responder o atender dudas. Entonces, invitarles nuevamente a, a acercarse a nosotros, ¿vale? Y yo creo que tenemos un planteamiento de acercamiento. Sabemos que estos proyectos a veces con tantos países, con la digitalización por el medio, hay que hacer un acercamiento persona a persona y con nombres y apellidos, como hemos intentado hacer con la presentación de Federico, la mía propia y el resto de compañeros que ya están respondiendo a las citas. Entonces, no se, no se echen para atrás, consúltennos y a ver si construimos más partnerships que pivoten sobre startups o corporates de Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Paco. Y bueno.
Ya vamos a ir cerrando, no sin antes invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por nuestra parte Recid, donde también damos apoyo a proyectos de organizaciones sin fines de lucro, hay socios, les invitamos a que consulten todo esto y lo que ofrece nuestra escuela. Por supuesto, las páginas y las redes sociales de EULAC Digital Accelerator para que puedan em, obtener más información, animarles a que investiguen y que este webinar se transforme en nuevas oportunidades. Muchas gracias Paco, gracias Federico, Paul y también a la delegación de la Unión Europea en Ecuador, que aunque no estuvo presente, pero ha estado en todo este proceso, así que muchas gracias y para cualquier duda pueden contactarnos en nuestras redes. Un buen día para todos. Gracias, Doménica, Hasta luego, gracias a todos. gracias. Chao, adiós.